caso de la frente, a mí siempre me gusta pinchar de menos, y os explico por qué. La frente tiene un único músculo, es el músculo frontal, que es el que nos va a levantar las cejas. Y el levantar las cejas se asocia con la sorpresa o la admiración. Entonces, si anulamos ese sentimiento de admiración o sorpresa, puede ser que consigamos una respuesta negativa de nuestro interlocutor. Si alguien nos está contando algo sorprendente, que ha ganado un premio, que le ha pasado algo a su familiar, y tú no eres capaz de sorprenderte para poner cara de ostras, ¿qué te ha pasado? O me alegro mucho, qué suerte, vas a generar un antisentido positivo en la expresión facial. Entonces, eso es un motivo para no tratar mucho las cejas. Y otro motivo es que si tratamos mucho el frontal y lo debilitamos en exceso, la ceja va a caer, y si cae vamos a encontrarnos con expresiones masculinizadas de la cara. A ver, si tenemos unas cejas muy altas no tenemos ningún problema por eso, pero si la ceja está en una altura normal en una chica y le pinchamos el frontal y lo debilitamos en exceso, va a caer mucho y va a dar un aspecto de cabreado, va a bajarle la ceja o le va a masculinizar la cara, y eso no nos gusta. Igual que os decía con el Procerus, hay distintos frontales, los hay más anchos, más estrechos, con una aponeurosis que penetra hacia la zona glabelar o hacia las colas de la ceja. Tenemos que saber, cuando marcamos a nuestro paciente, qué tipo de frontal tiene, para evitar tratar zonas que no tienen músculo, que solo tienen aponeurosis, o para evitar sobretratar zonas que, aunque sí que tienen músculo, a lo mejor nos interesa que siga funcionando. Este es el patrón, hay varios patrones de pinchar el frontal. A mí me gusta pinchar lo más alto posible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que quita menos arrugas, sí que te mantiene las cejas en su sitio y te las quita lo suficiente como para que la gente esté contenta y a veces queden incluso planchados. Cuanto más bajo, y en este estudio se demostró, más bajo pincha uno, más riesgo hay de bajar la ceja involuntariamente. Y el patrón que veis en forma de V, que es el patrón clásico de toda la vida, el patrón en azulito es un patrón adaptado del clásico, pero que puede predisponer a la caída de la ceja si no se pincha por encima de 2 centímetros por encima del reborde orbitario. Si bajamos de esa frontera, podemos provocar una tesis de la ceja que no va a quedar estética. Es verdad que para solucionar esa zona, que en ocasiones tiene también arrugas, se han desarrollado varias técnicas, entre ellos una especie de baby botox, micro botox, que a efectos prácticos consiste en diluir las mismas unidades que pondríamos en la frente para distribuirlas uniformemente, incluyendo esa zona de 2 centímetros, digamos, de seguridad, consiguiendo resultados buenos sin alterar mucho el movimiento muscular. Estas inyecciones se pinchan subdérmicas habitualmente. En el caso de las patas de gallo, el músculo orbicular es un músculo que es fino, pero es un músculo amplio. En la región temporal avanza respecto al reborde orbitario 2,5 centímetros, o sea que tenemos ese margen para tratar. Cuando nosotros tratamos el orbicular, yo siempre digo que la primera inyección, si no sabemos dónde ponerla, a nivel del canto externo, porque eso es un sitio donde no vamos a fallar. Y luego podemos repartir las otras dos, 1 centímetro por encima y 1 centímetro por abajo. Habrá gente que necesite más, menos. Habrá gente que aprovechemos para tratarle el frontal, el orbicular del ojo, perdonar, pinchando un poquito por debajo de la ceja para elevarla un poquito, porque vamos a debilitar también el frontal, y al debilitar el frontal en su parte terminal podemos activarlo en su parte más superior. Podemos irnos un poquito a la zona medial del párpado inferior sin acercarnos mucho a la musculatura cigomática. Normalmente se pinchan entre 2 y 4 unidades de ONA o de INCO, ¿vale? Si queremos pinchar más, mi recomendación es irnos un poquito más hacia temporal. Y recordad, no acercaros demasiado al reborde orbitario, porque cuanto más cerca os pongáis, más riesgo hay de que difunda hacia el elevador del párpado superior y hacia el recto lateral, provocando las temidas consecuencias. También se puede utilizar la toxina no solo para disminuir las patas de gallo, sino también para conseguir simetrizar una cara. Hay gente que tiene una ceja más alta que otra, pues nada, nosotros lo que hacemos es tratar la pata de gallo y la musculatura protectora de la ceja, el corrugador, el depresor supercili, y así conseguimos levantar 1 o 2 milímetros la ceja y conseguir una mejor simetría de la misma. También se puede pinchar el párpado inferior, cosa que no recomiendo, para disminuir las arrugas. El jelly roll famoso, hay gente que el orbicular pretarsal se le engruesa y se hipertrofia y da ese aspecto como de ojera. Se pincha normalmente entre 2 y 3 unidades en esa zona, en un punto o 2, pero siempre hay que evaluar si el paciente tiene laxitud palpebral. Una persona joven normalmente esto no es un problema, pero una persona a partir de los 40 años podemos encontrarnos que el párpado esté sujeto por el músculo más que por el propio tarso.
Por tanto, haremos una prueba que consiste en tirar del párpado hacia afuera y soltarlo. Si el párpado inmediatamente vuelve contra el globo ocular, fenomenal, ese tarso es de buena calidad y aunque debilitemos el orbicular, va a seguir el párpado opuesto contra el globo ocular. Si tarda 1 o 2 parpadeos en volverse a colocar contra el globo ocular, creo que esta técnica está contraindicada. Cuando tratamos la zona periocular, a veces exacerbamos o el paciente se nota más las bunny lines famosas, que son esos pliegues que nos aparecen a ambos lados de la nariz sonriendo, que son más frecuentes en mujeres y que en algunas culturas se consideran hasta bellas. La mayor parte de los bunny lines se van a producir por la porción transversa del músculo nasal, pero hay un porcentaje de pacientes, cuando las bunny lines no son tan perpendiculares o tan al músculo nasal o tan paralelas al dorso de la nariz, que va a influir también el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Y tenemos que saber qué músculo es cuál el que está produciendo los bunny lines, porque no es lo mismo tratar uno que otro. Pero generalmente, cuando se tratan las bunny lines, tratamos el músculo nasal y solemos pinchar 2 unidades a cada lado. Tened en cuenta que aquí, en el dorso de la nariz, en el lateral, hay muy poquita piel, muy poquito tejido celular subcutáneo, luego está el ESMAS con el músculo transverso. Luego hay muy poquita grasa debajo del ESMAS y luego ya tenemos el pericóndrio en este caso. Así que hay que hacer una inyección no muy superficial, pero tampoco muy profunda, ¿vale? Normalmente haréis un pequeño abound con 2 unidades. Si veis que el músculo es muy potente, también se puede pinchar el dorsal, o sea, el dorso de la nariz en la zona de inserción del procerus. Y si veis que es el elevador del labio superior y el de la nariz el músculo responsable de que esto se produzca, pues pincháis un poquito más lateral, ¿de acuerdo? También podemos elevar la punta de la nariz porque tenemos el depresor del septo que nos va a dar va a empujar o arrastrar la punta de la nariz, por ejemplo, cuando nos riamos, cuando comamos o cuando olamos algo. Ese músculo es un músculo profundo. Tenemos que ir con la aguja casi en dirección a la espina de la nariz y pinchar 2 unidades, ¿de acuerdo? Es un procedimiento, una inyección que duele un poquito más, pero tú avisas al paciente y en general lo toleran bien y eleva un poco la punta de la nariz. Y esto además se puede asociar a tratamientos con rellenos para elevar un poquito más la punta o hacer una rinomodelación o lo que se quiera, ¿vale? La zona peribucal es una zona especialmente compleja desde el punto de vista muscular, porque interaccionan un montón de músculos. Resumiendo, esto ya lo habéis dado en la clase de anatomía, tenemos un músculo elíptico, que es el orbicular de la boca, que es más grande en la zona superior que en la inferior, sobre el cual o en el cual van a llegar distintos músculos a insertarse o bien en el modiolo o bien directamente en la porción superior del orbicular o en la porción inferior. Vamos a tener el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del labio superior, el elevador del ángulo de la boca. Vamos a tener también el cigomático menor, el cigomático mayor, el risorio, el platisma, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Es decir, que hay un montón de músculos y poner el tratamiento con toxina fuera de su sitio, ya siendo este un tratamiento off-label, puede tener sus consecuencias, así que tenéis que intentar ser muy pulcros con la técnica en esta zona. Si queremos mejorar el código de barras, probablemente el tratamiento príceps no será toxina botulínica, o sí que la asociemos a otro tratamiento que sí que debería ser príceps, que es el relleno con ácido hialurónico. Pero bueno, el tratamiento consistiría básicamente en inyectar una unidad aproximadamente en 4 puntos en el labio superior y 2 en el labio inferior. Hay gente que también inyecta en la zona superior del orbicular de la boca. Inyectaríamos cerca del bermellón un puntito con una unidad, subdérmico, 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 y aquí un puntito y aquí otro. Y normalmente con eso mejoramos ese código de barras. Hay que tener en cuenta que si nos pasamos con las dosis, los pacientes van a tener dificultades para pronunciar la P, para silbar, para soplar. Les va a cambiar un poco la expresión de la boca, así que hay que tener mucho cuidado con este tratamiento, ¿vale? Aquí os dejo las unidades puestas.